Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias en esta hora que nos permite estar una vez más reunidos para que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor eterno, de poder conocerte y de poder recibir tu palabra, Señor. A todos los que nos oyen, los que nos ven, Señor amado, bendícelos y favoréceles, Padre eterno, tu amor, tu misericordia, Señor amado, para que tu palabra obre en el corazón de cada uno, Señor, y podamos tener esa capacidad de recibir esta palabra, esta enseñanza que hoy tú nos traes a nuestros corazones. En el nombre del Cordero de Dios te damos gracias. Amén. Amén. Bienvenidos todos. Dios los bendiga, hermanos, que nos ven, que nos oyen, que estamos en esta hora alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Tomemos la palabra en el libro de Proverbios, capítulo número 15, y en su versículo número 32. Amén. Bueno, tenemos como tema la disciplina del Señor. Un tema que muchas veces, les digo, puede traernos algún grado de dificultad, porque a veces nos va a costar comprender y recibir la disciplina del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor: si rechazas la disciplina, solo te harás daño tú mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Son dos cosas importantes, vea este punto. Si rechazas la disciplina, solo te hará daño tú mismo. Dice la Reina Valera: si rechazas la disciplina, le harás daño a tu alma, dice. ¿Por qué? Porque la disciplina viene a ser una formación para el alma, netamente. Ahora, como la disciplina viene a ser una formación para el alma, recuérdese que la palabra del Señor dice: alma que pecare, esa morirá. Ahora, porque el cuerpo simplemente es el instrumento de la actuación del alma. Pero el alma es la que realmente lleva esa ejecución de las actividades que se desarrollan. Ahora, nuestra alma tiene que venir a recibir la disciplina del Señor. Para que vengamos a recibir esa disciplina, que es la palabra del Señor en nuestra vida, nosotros tenemos que tener una parte que es importante, un ingrediente importante, que es el entendimiento. Y dice: pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Ahora, si nosotros la rechazamos, quiere decir que el entendimiento no está en nuestra vida y no está en desarrollo, sino que lo que tenemos es una característica que se llama, también la palabra lo indica así, que se llama necedad. Mire, y aquí es algo que nosotros debemos de aprender a darnos cuenta de este proceso. Tenemos que aprender a darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y para ver esto tenemos que tener un entendimiento un poco amplio para poder comprender lo que no estamos entendiendo. Mire qué cosas estas partes. Ahora, la palabra del Señor nos da esta oportunidad, que podamos entender lo que no estamos entendiendo, darnos cuenta de todo esto. Ahora, vamos a ver un versículo más adelantito para poder, le digo, interpretar mejor esta parte de la palabra. Si rechazas la disciplina, solo te vas a hacer daño tú mismo. Entonces, no debemos de rechazarla, porque si la rechazamos, vamos a darnos cuenta de que estamos dentro de una actuación de la necedad. Y estamos yendo en contra de la palabra. ¿Cómo se da esta parte? Estamos hablando a personas que que ya tienen al Señor en su corazón. Oiga este punto. Amigos que todavía no tienen al Señor, bueno, tenemos la oportunidad de venir y aprender de la palabra para poder también ejercitarnos dentro del proceso de la sabiduría, y que podamos también crecer dentro de estas áreas. Pero los que ya estamos dentro de la palabra, que ya estamos viviendo y que nos consideramos hijos del Señor, es para nosotros la palabra, como en este caso, en que no debemos de estar rechazando la sabiduría del Señor. Y el que no tiene al Señor
Señor también, en este caso, si tú no conoces al Señor, hoy es el momento en el que tú entiendas la palabra y hagas ese corte en tu vida para que ya no sigas rechazando el mensaje de la palabra en tu vida, sino que escuches que hay una salvación para tu vida y puedas venir delante del Señor. Y aquellos que estamos dentro de las congregaciones, que estamos en cierta manera caminando en el reino, pero que estamos desobedeciendo la palabra y que muchas veces podemos estar en contra de algunas cosas de la palabra y otras sí, y entonces únicamente vamos a favorecernos y vamos a tomar lo que nos gusta y otras cosas no, porque las sentimos demasiado fuertes. No es así. ¿Cómo tenemos que hacerlas? Dice el versículo 33. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. O sea que antes que el Señor venga a darte una honra a tu vida, porque tú estás recibiendo la disciplina del Señor, tú tendrás que manifestar el temor al Señor. Y tener el temor al Señor, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no es tenerle miedo, es conocer la palabra para obedecerla. Cuando tú conoces la palabra y entonces la obedeces, es porque estás reconociendo que el único creador, el Dios que te formó a ti mismo, que nos hizo a todos, que hizo todo lo que existe, Él es el que merece que le obedezcamos en la palabra. Y cuando esto se está dando y va caminando, el Señor te va a ir honrando con vida eterna, te va a ir honrando con ese conocimiento y vas entonces a ir entrando en ese bienestar de tu alma, y tu alma va a ir gozándose y deleitándose, y te vas a ir dando cuenta que lo que antes era para ti un deleite, ahora te da vergüenza, ahora te da pena hasta mencionarlo o hacerlo aún en compañía de otros. No puedes estar en esa situación, por lo tanto es algo de lo que si ya salimos de ciertas prácticas ya no podemos estar en ellas. Es algo importante entender que si ya no hablamos como antes y volver a hablar esas palabras obscenas o groseras que hablabas antes, ahora te vas a sentir incómodo haciéndolo, porque ahora estás practicando la palabra, estás practicando la enseñanza, estás practicando el entendimiento, estás conociendo a tu Dios de una mejor manera, y eso es algo que el Señor va haciéndolo en tu corazón paulatinamente, y vamos entrando y vamos encontrando de que verdaderamente necesitamos esta parte. Pero para que esto también se dé a nuestra vida, vamos a encontrar un versículo en la palabra en el libro de Santiago, capítulo número 1. Y en su versículo número 5, y dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Mire, si tenemos una falta de entendimiento, volvamos al versículo número 32 y capítulo 15 de Proverbios. Si rechazas la disciplina, y solo te harás daño a ti mismo. Si tú cometes ese error y te das cuenta que estás cometiendo un error al rechazar la disciplina del Señor, pero si escuchas correctamente, entonces crecerá el entendimiento. Ahora, pero tú dices, esto que me dijeron es lo correcto y oíste lo incorrecto. Ahora vamos a Santiago, y Santiago te dice: si necesitas sabiduría. Entonces la persona puede decir: me dieron un consejo, lo reprendí, no lo hice, rechazaste la disciplina del Señor. Pero si te das cuenta, entonces dices: yo tengo verdaderamente una falta de entendimiento, una falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría te va a llevar a querer o a tomar la disciplina del Señor. Porque la disciplina del Señor, aunque parezca incómoda, te trae vida. La disciplina del Señor, aunque te parezca con mucha dificultad tomarla, aún llevándose en momentos de vergüenza y de pena, aún en momentos sociales, puede ser visto en donde sales con bastante vergüenza de ciertas actividades o de ciertas condiciones que se presentan. En esos casos, pues el Señor te fortalecerá, porque el Señor te vendrá con honra después, porque tú estás prefiriendo llevar la pena y la vergüenza y vas a honrar el nombre de tu Dios. Y cuando eso se da, dice Santiago, si necesitas sabiduría, te das cuenta que la necesitas, pídesela a tu Dios.
pídesela. Quiere decir que lo conoces. Si tú vienes con la capacidad de que sabes que tienes falta de sabiduría y quien puede dártela es el Dios Todopoderoso, ahí es algo importante que está actuando la fe. Y si la fe está actuando en ese momento en tu vida y que tiene que entrar en un proceso de crecimiento, cuando eso se está desarrollando y se está manifestando ese proceso en el crecimiento de la fe, la palabra del Señor te dice que si necesitas esa sabiduría, pídesela a tu Dios, y tú con la fe que estás teniendo y que Dios te la está poniendo, tú estás viniendo delante de Él, entonces estás creyendo, estás viniendo delante del que todo lo puede, y el Señor te va a honrar dándote sabiduría. La próxima ocasión que tú te enfrentes a una situación semejante en donde tú te diste cuenta de que rechazaste la disciplina del Señor, vas a venir y lo vas a hacer de una manera agradable, y ahora vas a obedecer y vas a venir delante del Señor obedeciéndolo, como aquí lo dice la palabra de Dios. Nuevamente, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios. Él es generoso y se la dará. Y no lo reprenderá por pedírsela. No te va a decir, hey, tú tienes mucha falta de sabiduría, tú eres muy necio todavía. No me puedes pedir sabiduría. Dios no te va a decir eso. Si tú te das cuenta que necesitas sabiduría y que Él es el único que la tiene y que te la puede dar a través de la palabra. Pero escucha, la sabiduría no puedes venir a tomarla a través de que vayas a una tienda del Señor. Porque no tiene tiendas el Señor de esa manera. No puedes venir y decir, vamos a ir a comprar tanto de sabiduría. No. La palabra de Dios es la sabiduría para ti. Para todos. Así que esa es la forma en que la fe crece, en que venimos delante del Señor cuando vamos a la palabra, la leemos y la llevamos al corazón y comenzamos a darnos cuenta, porque la luz de la palabra comienza a alumbrar en nuestro interior y comenzamos a darnos cuenta que nuestras acciones no estaban tan bien como nosotros pensábamos. Por eso es que vamos a ver que la palabra del Señor nos habla y nos indica algunas partes importantes en nuestra vida para que verdaderamente vengamos también a tener un buen desarrollo en nuestra vida. Y esto es lo que dice la palabra en el libro de Corintios, en su primera carta, en su capítulo número 10 y en su versículo número 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me beneficia. Yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Porque aquí es en donde está la palabra obrando. Recuérdese que nosotros tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío es que nosotros como personas que estamos sobre la faz de la tierra tenemos el conocimiento de Dios, pero también tenemos el conocimiento del mal. Así que dice Isaías en la palabra del Señor, nosotros conocemos el bien y el mal, pero hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es una situación en la que nos vamos a encontrar dentro de la misma figura cuando estamos rechazando la disciplina del Señor, porque estamos activando nuestras áreas naturales dentro de las que podemos llamarle necedad. Y ahí, oiga, la necedad no es algo desagradable. La necedad es algo que va en contra de la palabra del Señor. Ese es la que llamamos en contra de lo que es disciplina de Dios. Ahora, pero si vamos entonces a la palabra del Señor, vamos a encontrar de que el Señor nos está hablando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque es el mismo. La palabra del Señor es la misma. Eso es algo que debemos de ir teniendo en nuestra vida para poder comprender. Y cuando nosotros vamos caminando en el proceso de lo que el Señor nos va enseñando, vamos a ir llevando nuestra vida en una situación en la que nuestro camino se va haciendo más angosto, pero no nos incomoda.
sino que al contrario, nos vamos llenando de gozo, nos vamos llenando de deleite, porque ahora lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con una voluntad a través de la que estamos agradando a nuestro Creador. Ahora no estamos agradándonos a nosotros mismos, estamos agradando a nuestro Creador, y es ahí cuando el alma está siendo edificada, el alma está siendo conducida en el camino de la vida eterna, y estamos siendo sacados del camino de la maldición del pecado, y estamos siendo llevados por el camino de la vida, aunque podemos en ese momento tomar una decisión incorrecta, pero el Señor nos la va a hacer ver, y el Señor va a permitir de que nos hagamos entonces nosotros ese mismo plan de nuestra vida para poder conducirnos, y lo hagamos de una manera correcta. Ahora, mire, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 8 y versículo número 5. Vamos a ver. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a sus hijos, así como un padre disciplina a sus hijos, a su hijo, el Señor tu Dios te va a disciplinar a ti para tu propio bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque vamos a nacer, vamos a crecer, pero dentro del proceso del nacimiento al crecimiento, la palabra del Señor dice que el muchacho manifiesta mucha necedad. Y cuando el muchacho manifiesta mucha necedad, es cuando entra la disciplina de los padres. Y mire esta figura. Es así como también nuestro Dios nos disciplina a nosotros como hijos, para que en el proceso de nuestro caminar sobre esta tierra podamos comprender que estamos caminando sobre esta tierra, pero que no es para quedarnos en esta tierra, sino que es para irnos de ella. Porque hay un plan del Señor para que volvamos otra vez a tener esa comunión que antes tuvimos, y vengamos a tener otra vez la participación de pertenecer a su pueblo a través de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de estar dispuestos ¿a qué? A que cuando nuestra vida el Señor se manifieste, pueden pasar cosas un poco difíciles para nuestra vida. Y mire, capítulo 39 del libro de los Salmos. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra vida delante del Señor, vamos a entender, vamos a comparar lo que ya tomamos en el capítulo número 10 de la primera carta de los Corintios y versículo 23, cuando dice que tenemos libertad de hacer de todo, pero no todo nos conviene, y que no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas de las cuales yo puedo tomar también decisión. ¿Por qué? Porque esas cosas de las cuales yo puedo tener decisión puede que me dominen mi vida. Y entonces, pero ¿qué pasa cuando como hijos del Señor no estamos saliendo de ese cauce, sino que estamos en los que nos quedamos como que atascados en un lodo en donde no estamos logrando salir? Pero sí estamos clamando al Señor y estamos pidiéndole que nos ayude. Pues definitivamente el Señor te va a ayudar, pero posiblemente te va a complicar ese momento de la ayuda. Porque vas a tener que soltar, o vamos a tener que soltar esas partes o esas áreas o esas situaciones en las que nos podamos estar, en las que estemos viviendo, para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Nos va a doler. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Así que por lo tanto, vea lo que dice el Salmo 39 y en el versículo número 11 dice: cuando tú, Señor, nos disciplinas por nuestras faltas, por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que nosotros estimamos precioso. Alabado sea el Señor. Cada uno de nosotros apenas somos un suspiro. Eso es lo que somos en esta tierra. Entonces, si eso es lo que somos en esta tierra, y luego volamos, luego nos vamos de esta tierra hacia un lado en donde hay condenación, o hacia el otro en donde está la vida eterna, eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Él quiere rescatarte, pero muchas veces por causa del pecado es difícil. Entonces el Señor necesita llevar disciplina a tu vida, a nuestra vida. No hay un ser humano que no necesite la disciplina. Esto tenlo
tenlo por seguro. Todos los hijos del Señor, dice la palabra, que necesitamos sabiduría, necesitamos disciplina. El mismo Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que por cuanto era hijo, aprendió obediencia, aprendió lo que el Señor le hablaba y aprendió la disciplina, aprendió a tener obediencia a lo que el Señor le indicó. Y por eso es que cuando él estaba en esta tierra, él dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y yo te digo, hermano y hermana, y aún amigos que vengan al Cordero, tú también, yo también, todo el pueblo del Señor, no hemos venido a esta tierra a hacer nuestra voluntad, hemos venido a hacer la voluntad de nuestro Padre, aunque así esa parte sea pequeña. Pero entiéndelo, que el Señor va a demandarte que lo hagas bien. ¿Y qué vas a presentarte delante del Señor? ¿Cómo lo vas a decir? Señor, aquí está lo que me diste que hiciera, pero no pude hacerlo porque fui un indisciplinado en la tierra. No me sujeté a tu palabra. Aquí tienes lo que te corresponde. Sin duda, muchas personas van a llegar así. Pero ¿qué le dirá el Señor a ellos? Y tú ya lo sabes. El Señor les dirá: bueno, aparten a este que no pudo hacer las cosas para mí. Pero al que hizo bien las cosas, el Señor les dirá: pasa al gozo de tu Señor. Todo lo contrario de aquel que no lo hizo. Ahora, mire, cuando dice el versículo 11 nuevamente: cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Así que prepárese. Si podemos nosotros entender que tenemos falta de sabiduría y venimos delante del Señor a pedírsela, si por alguna razón hemos fallado y hemos rechazado la disciplina del Señor en nosotros y estamos dispuestos a pedírsela, definitivamente el Señor dice: no nos la negará. El Señor no te negará lo que le estás pidiendo. Él te lo dará, pero también te responsabilizará. Serás responsable de la porción del conocimiento, de la palabra, de la disciplina que el Señor te está proporcionando para que tú la utilices, porque no es Dios el que lo va a hacer, eres tú, hermano y hermana y amigo, que vas a venir a los pies del Señor, que vas a obedecer la palabra, porque de esta tierra no nos vamos, sino, hermano, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Así que mire que el Señor dice: tú consumes como una polilla lo que para nosotros es estimado precioso. Muchas veces van a venir dificultades a tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor, si tú le pides al Señor esa parte, que te dé sabiduría, que te ayude en la falta de comprensión y de capacidad que has tenido, definitivamente el Señor comenzará a obrar en tu vida. Y comenzará a obrar de tal manera que quitará de tu cuerpo, de tu vida, como lo dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15. Y Él dice: mi Padre es el labrador, Él es la planta, dice, y nosotros somos los pámpanos. Y el Padre comienza a llevar una ejecución en nuestras ramas. Y comienza a limpiarnos, y comienza a sanarnos. Y todas esas partes que están secas en la vida de la persona, comienza a quitarlas. Esas áreas quiere decir aquellas partes de la que no estás involucrado en la vida, sino que estás involucrado en la muerte. Sin duda, el Señor comenzará a decirte que las cambies. Y si tú eres un hijo, dice la palabra, Él vendrá, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo número 12, 4 en adelante, cuando dice que Él disciplina a los que toma por hijos. Y si tú eres un hijo suyo, entonces el Señor vendrá y traerá corrección a tu vida. Él vendrá porque Él vendrá a traerte la disciplina a tu vida. Si tú eres un hijo al cual el Señor ha llamado, pues definitivamente prepárate, preparémonos, porque el Señor nos está disciplinando continuamente para que vengamos a ser esos hijos obedientes de Él y que podamos llevar la palabra del Señor en ese cumplimiento, en obediencia, y que de esa manera no venga a ser en nuestra vida de una manera en la que venga a ser como que algo que nos están obligando. No, es algo en lo que nosotros hacemos porque nos place, porque nos deleitamos en esa obediencia a la palabra. Cuando el Señor trae el consejo al Señor, el Señor habla a tu vida en la congregación. Yo te quiero comentar un pasaje en una ocasión, en algunas ocasiones, pero un hermano me dice en una ocasión, hermano, me dice, yo quiero hablarle
qué? Porque no sé cómo hablarle a mi esposa, porque ella viene a contarle todo a usted, hermano. ¿Y por qué dice usted eso? Bueno, ahí está usted en el púlpito, hablándome todos los domingos, diciéndome las cosas que yo estoy haciendo. Y yo le digo, hermano, tu esposa no me está diciendo nada. Es el Señor que lo sabe todo. Por lo tanto, el Señor te está hablando a tu corazón, que no debes de seguir haciendo lo que estás haciendo, porque lo que yo estoy predicando es la palabra del Señor. Y si el Señor te está hablando en esta hora a tu vida, hermano y hermana, habla delante del Señor y pídele misericordia. Si tú tienes palabras ahora que antes hablabas, que las has vuelto a recoger, palabras obscenas a tu vida, te digo, te están contaminando, sácalas de tu corazón. El Señor te está hablando para que te despidas de ellas y vengan las palabras de gratitud, de amor, de misericordia, que la palabra del Señor te enseña, para que de esa forma alabes, bendigas, exaltes, adores a tu Dios, porque solamente Él es digno de toda honra y toda alabanza. Aleluya. Así que, hermano, por favor, no se sienta regañado, porque esta palabra es primeramente para mí y después para todos, porque yo la recibo primeramente. Así que, hermano, yo me gozo, yo me deleito. Así que, por favor, eso es lo que le comparto. Deleítese y gócese en el Señor. Y si así el Señor lo permite, continuemos adelante en este camino de la fe, de la vida eterna, porque pronto el Señor viene por su iglesia. Y si el Señor no viene de esa forma tan pronto, pues podemos partir de esta tierra y estar preparados. Así el Señor nos recibe también, para gloria de su nombre. Bueno, vamos a orar y a quedar despedido de esta hora. Padre glorioso, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos misericordia por tu pueblo, por tu iglesia. Señor amado, bendice, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a todos para que vengamos a traer esas correcciones de nuestra vida y que tu disciplina la podamos recibir. Los que no te conocen, Señor, pero que están oyendo esta palabra, Señor, tócales el corazón para que entiendan, para que comprendan y puedan, Señor, venir a ese encuentro contigo, a ese llamado que tú le estás haciendo, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Cordero Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Por favor, hermano, estemos siempre preparados. Continuamos adelante para que cuando Cristo venga, oigamos esa trompeta. Amén.